El oficio más antiguo del mundo. Este trabajo sin duda es uno de los más peligrosos que existen. Tan solo imagínate estar en uno de los momentos más sensibles e íntimos con completos desconocidos, y el hecho de trabajar de noche hace que estas personas se vean envueltas en múltiples situaciones aterradoras y anormales. Hoy te presento una hora de historias de esta índole, historias que te dejarán pensando en los horrores que se pueden desarrollar en este ámbito. Es así que te pido, deja tu like si te gustan estas historias y ponte cómodo, usa audífonos y adentrémonos en estas aterradoras experiencias. Hola, tengo 26 años y soy modelo. Vivo actualmente en una ciudad de Estados Unidos, pero soy mexicano. Desde niño veo cosas paranormales. Al ver el episodio de las chicas de la vida galante, decidí mandarte la historia más aterradora que he tenido en el trabajo. Me dedico a lo mismo que las chicas, pero soy de élite, si podemos decirlo de alguna forma. Normalmente me invitan a reuniones bastante importantes, gente famosa, actores, productoras, la mayoría latinos, todos de la televisión. Hay una cadena televisiva bastante importante aquí que hace reuniones. También es muy importante en Latinoamérica. Es ahí donde agarro bastantes clientes. En una ocasión me invitaron a una reunión así. Platiqué con bastantes personas, hasta que una de las invitadas del evento me mandó a llamar a una de las salas de recepción. Ese es el protocolo que normalmente se sigue en este tipo de reuniones para mantener la privacidad de las personas. Es aquí que una de las señoras busca más que una plática. Cuando entré a la sala de la recepción, vi a una mujer americana, muy guapa, de unos 50 años. Bajo el marco de otra de las puertas estaba un hombre como de 60. Me imaginé que era su guarura. Viendo a aquel hombre tan serio y callado, le dije que no realizaba actos de tres. Ella sonrió y me dijo que no era así, que solo iría yo y el capitán. Me imaginé entonces que aquel hombre era de su seguridad privada. Sin embargo, algo no me gustaba. Estaba a punto de negarme cuando me dijo lo que me iba a pagar. Me mostró un fajo de dólares que acepté gustoso. El viaje sería de 3 días y pasaría por mí a las 3 de la tarde del jueves. Como siempre, investigué sobre ella en internet. Todos mis clientes tienen bastante información en la red. Era viuda, así que me tranquilicé. Llegando el día, mandó por mí y llegué al yate. Disculpa que elimine tantos datos, pero comprenderás que no puedo detallarlos por privacidad de los clientes. Al llegar estaba muy silencioso. El capitán me recibió y me llevó a una sala. Veía lujo en todas partes. Fue ahí cuando vi a través de una ventana al mismo hombre que estaba en aquella sala de recepción, solamente que estaba de espaldas, recargado sobre la cubierta. No me extrañó, ya que mi deducción era que era parte de su seguridad. Sin embargo, me causaba desconfianza. Iba a salir para platicar un rato con él, ya que tenía una cara de hostilidad en cada momento. Pero en ese instante llegó la dama en cuestión, y muy contenta fue a saludarme. Me tomó de la mano, llegó el mesero y nos sirvieron bebidas. El yate partió y ni siquiera pregunté el destino. Fue ahí cuando me cuestioné si tenía que preguntarlo. La mujer pareció adivinar mis pensamientos y me dijo que no me preocupara, que no iríamos tan lejos. Pasamos la noche juntos y a la mañana siguiente me levanté temprano, pero aquella mujer había despertado antes. Salí a cubierta y me encontré con mi cliente. Estaba bastante cariñosa conmigo, así que nos sentamos a ver el paisaje. Después de un momento no pude más y le pregunté quién era aquel hombre de seguridad que estaba con nosotros. Ella me preguntó que de qué hombre estaba hablando. Le dije del mismo que vi en el evento de la televisora. Me dijo que no había ido con nadie y que solo estábamos ella y yo. Le describí a aquel hombre, alto, canoso, blanco como de 50 años, la verdad de un porte muy americano. Aquella mujer palideció y me enseñó una foto en su iPhone. Me preguntó que si era ese hombre el que había visto. Le dije que sí. Se paró tranquilamente y llamó al capitán, ordenando el regreso de inmediato.
Le pidió que me fueran a llevar a mi casa. Desde lejos, me dio las gracias y se metió a otra de las habitaciones del yate. Me quedé bastante confundido, pues no entendía qué era lo que había pasado. Cuando regresé a mi casa, lo primero que hice fue buscar más información de aquella mujer en internet. Ahí me di cuenta que aquella persona que había visto era su ex esposo, el que había fallecido. Eso no me dio miedo. Como te digo, estoy acostumbrado a ver fantasmas o entidades. Lo que sí me dio miedo fue que al parecer 5 años atrás se había lanzado del yate, pues creía que ella lo estaba engañando. Nunca encontraron a ese hombre. Algo me dio escalofríos al leer todo esto. Me hizo sentir que realmente aquel hombre no se había lanzado por cuenta propia. Además, era el mismo yate en donde íbamos. La verdad, tal vez estoy alucinando, pero ¿tú qué piensas de todo esto? Me dediqué a este trabajo desde los 11. Siempre he tenido un gusto por el lujo y los regalos. De esa manera caí en la trampa de un grupo delictivo que me retuvo en contra de mi voluntad y estuve trabajando como acompañante. Cuando tenía 15 años, me tocó un cliente raro, de esos que causan terror atender por no saber qué es lo que pueden llegar a ser. Era mi 5.º servicio del día. Su casa tenía ventanales. Ese hombre bebió hasta caer desmayado en su cama. Aproveché esta situación y escapé de esa casa. El vecindario tenía casas muy enormes, con calles bastante solitarias. No había dónde esconderme. Corrí hasta llegar a un cementerio que estaba como a unas 5 cuadras de donde me habían llevado. Desconocía la hora que era. Intenté abrir la reja, pero no pude. Me adentré al cementerio pidiendo ayuda, pero nadie me respondía. No tenía mucha ropa, tenía mucho frío y hambre. Seguía caminando hasta llegar al final del cementerio, donde había una casita. Golpeé la puerta y un señor de aproximadamente 60 años me abrió la puerta. Me dijo que podía quedarme ahí. Dentro de la casita, el ambiente era extraño. Estaba todo oscuro y además hacía más frío que afuera. El señor me ofreció hacerme un café y yo acepté para ver si así se me quitaba el frío. Recuerdo también que me dijo algo como: «Tuviste suerte, ¿eh? Le caíste bien a mis muertitos. Por eso te dejaron pasar». Como si leyera mis pensamientos, me dijo: «Tranquila, chamaca, aquí no te van a encontrar». Eso fue muy extraño, pues no le había mencionado el por qué estaba ahí. No quise pensar o darle una explicación a este suceso. Solo quería descansar, y el hecho de que la casa estuviera a oscuras me hacía sentir una extraña sensación de armonía. Yo creo que llegué como a este lugar a las 2 de la mañana y me quedé dormida como a las 3 de la mañana. Desperté alrededor de las 7 y me di cuenta que aún estaba muy oscuro. Apenas si entraba un rayo de sol. Me levanté y intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Grité un rato para que me abrieran, pero no pasó nada. Terminé por romper una ventana para salir. En lo que salía por la ventana, vi que un hombre se me acercó corriendo. Igual corrí, pero me alcanzó y me derribó. Me preguntó por qué estaba vandalizando el cementerio, que si no me daba pena, y me dijo que iba a llamar a la policía. Le conté que no era así, que me angustió el no poder salir. Te podrás imaginar que para personas como nosotros, que hemos estado en cautiverio en contra de nuestra voluntad, el estar encerrados en algún lugar nos causa mucha ansiedad. Le dije que el cuidador de la noche me dejó encerrado. Aquel hombre se exaltó tanto y me empezó a gritar. Y me dijo que no me hiciera la tonta. Me dijo que no había ningún cuidador anoche, que cómo fue que me metí a esa casita, que estaba cerrada hace años. Le dije que un señor me había abierto desde el otro lado. Fuimos a la dichosa casita para que viera que no había forzado la cerradura ni nada. Rodeando la puerta había una gruesa cadena que estaba cubriendo la casa. Le repetí entonces que un hombre me había dejado entrar. Hasta ese momento me di cuenta de que no se trataba de una casita como yo creía. Era más bien una cripta enorme en forma de casa. Me espanté bastante cuando noté ese detalle. Y me asusté todavía más cuando noté que al lado había estado enterrado un hombre. No me había dado cuenta por la oscuridad.
mencionó que la única manera en la que se podía acceder a la cripta era con llave, que solo la tenía la familia. Creo que al guardia le dio lástima por cómo me veía, porque me dijo que dejara de consumir cosas y que nunca regresara. Actualmente ya pasaron 15 años de ese suceso y sigo dedicándome a este oficio. Es la vida en que mi niñez me acostumbró y ni modo. Pero estoy agradecida con la vida y con aquel hombre que me dejó pasar a su cripta. Esto sucedió hace unos 30 años. Mi padre me corrió de la casa a los 16. Esto por tener otras orientaciones. Fui a vivir con unos tíos, pero mi tío no me apoyó y cortésmente me pidió que me fuera. Tomé la poca ropa que llevaba, un pantalón, mi camisa, mis tenis y me fui a la calle. Estaba sola, sin apoyo y sin dinero, así como con hambre. Llegué caminando hasta la Merced. Una señora me dejó quedar a dormir solo esa noche en una de sus bodegas. Al día siguiente pedí trabajo de cargador. Me lo dieron, pero la paga era mínima, tanto que no me alcanzaba para un cuarto barato de hotel, así que me quedaba a dormir en cualquier lugar. Cierta noche conocí a Eva, la cual se convirtió en mi ángel de la guarda y mi mejor amiga, una trabajadora nocturna con la cual hice amistad. Ella era como yo. Siempre me apoyó en mi transición, pues ella había pasado por lo mismo. Con el paso del tiempo, y porque ya me conocía más, me dijo que si quería podía ir a vivir con ella, pero que tenía que ayudarle con los gastos. Fue así como me metió a trabajar en el servicio. Su departamento era bastante bonito, muy humilde, pero tenía de todo. Al paso del tiempo me hice de buenos clientes, y Eva me aconsejó cómo actuar, cómo defenderme, cómo vestirme. Prácticamente me enseñó todo el negocio. Pasaron 2 años y yo ya tenía dinero ahorrado. Pensaba en irme a otro lado, pero Eva me dijo que no, porque siempre esa iba a ser mi casa. Una noche que salimos a trabajar, el celular de mi amiga sonó. Un cliente pasaría por ella, cerca de la casa. Esperé a que se fuera y la vi partir por última vez. Era un coche oscuro, bastante costoso. Me fui a trabajar, pero me sentía mal, y después del primer cliente me fui a casa. Fue como si mi intuición me estuviera diciendo que algo no estaba bien. Eva no llegó ese día, ni en la noche. Preocupada fui a reportarla en la policía, pero me trataron horrible. Fueron despectivos y se burlaron de mí. Aún así hice la denuncia. Pasó mucho tiempo antes de localizarla. La encontré en la Semefo. A pesar de que pedí a mi amiga, jamás me la dieron, por decir que yo no era familiar. A los años, empezaron a bajar los clientes. Ya no iba a esas esquinas, y no solo por las mafias, que empezaron a llenar el lugar y a querernos cobrar derecho de piso, e incluso llevarnos con ellos, sino porque decían que mi amiga Eva se les aparecía, en especial a un cliente mío y a varios de otras compañeras. Estos hombres dijeron que se encontraron con una mujer con la descripción de Eva, la forma en que caminaba, la peluca que usaba, y que una vez que se acercaban a ella, era como si Eva se ocultara atrás de un árbol y de repente desapareciera. Pronto la esquina comenzó a ponerse sola, pues todas se iban al otro lado para tener más clientes. Yo empecé a hacer mis citas por Facebook, ya que era una red social que apenas empezaba. Solía platicar con clientes hasta a altas horas de la noche y me pagaban por eso. Por allá del 2012 fue cuando recibí aquel mensaje. Estaba platicando con un cliente, cuando de repente me salió un mensaje en mi celular que decía: "Te quiero, mi Chokis, ya me voy". Mi cuerpo se heló, ya que sí me decía Eva, pues me decía que cuando me conoció era muy chocosa. Abrí el mensaje, era un usuario único cuyo perfil me decía que estaba desactivado, pero me pregunto, ¿cómo me pudo mandar ese mensaje si supuestamente estaba desactivado? ¿Acaso lo desactivó en menos de un segundo en que abrí el mensaje? No tenía sentido. Al día siguiente recibí la llamada de una amiga con la que había compartido esa esquina. Al parecer, habían agarrado al culpable,
el cual había hecho eso a Eva, porque también había hecho lo mismo con su esposa. Tuvo aquel mensaje extraño unos 5 o 7 años y se lo enseñaba a todo aquel que me dijera sobre fantasmas. Al paso del tiempo perdí esa cuenta porque ya no me sabía la contraseña, pero esta es de las cosas más fuertes que he vivido relacionadas a este oficio. Vi tu video de relatos que trabajan en lo mismo que yo, y debo decirte que yo tengo bastantes experiencias paranormales que me han sucedido dentro y fuera del trabajo, pero por el momento te voy a contar la historia más aterradora que he vivido, y que juro que es completamente real, puesto que me ha dejado secuelas físicas, así como mentales. En ese entonces tenía 26 años, ya me dedicaba a esto desde hace 7 u 8 años en lo mismo. Así mantengo a mi hija y también me puedo pagar la carrera en una escuela bastante cara de México. En una ocasión me contrató este hombre, un profesor, o disque profesor, de la misma universidad, solamente que de diferente carrera. Y es una carrera que la verdad tiene bastante bajo perfil, y que nadie podría creer que una persona pertenece a esta, y que, cuando no está en la escuela, hace rituales bastante extraños. Este hombre me contrató para un servicio de novios, y eso fue lo que pasó. Nos quedamos de ver en un lugar que él eligió a las 9 de la noche. Desde el primer momento que lo vi, lo traté como mi pareja públicamente, y creo que ese fue el error que me pudo haber costado la vida. Eran como las 10 o 10:30 de la noche. Yo solamente había probado 2 copas de licor, cuando sentí que todo a mi alrededor giraba muy rápido. Estaba muy mareada, me sentí muy mal, y de pronto sentí como si me hubiera desprendido del cuerpo. Ya no tenía poder sobre mis piernas ni brazos. Todo es bastante confuso. Recuerdo que este sujeto me sacó del restaurante sin que nadie preguntara algo. Y es que, como te comentaba, el error fue que llegué al lugar como si fuera mi pareja de años. Así que las personas del restaurante pensaron que era mi pareja de años. Así que la gente de alrededor pensaron que era mi pareja de verdad. Les juro que él no luce como una de las personas que nos contratan a nosotras, por lo que nadie pensó mal. Todo fue una combinación de imágenes sin tanta conexión, puesto que incluso dudo que todo hayan sido pequeños lapsos o en el mismo momento. Tengo recuerdos de estar en un carro, después trataba de mover mis dedos y te juro que nada me respondía. Recuerdo una bodega de una casa, también olor a cera quemada o a veladora. De hecho, este último detalle me dejó realmente aterrada, ya que no puedo oler una veladora o entrar a algún lugar que tenga, porque de verdad me inquieto y salgo corriendo. Vi imágenes extrañas que adornaban esa bodega, que estaba rodeada de velas. Eran, sin mentir, cientos de velas que estaban iluminando el ambiente, y en una de las paredes había una estatua enorme. Era como un demonio con alas. Tengo recuerdo de que mis brazos y mis piernas ya no tenían ropa, y también recuerdo muchas figuras negras a mi alrededor. Personas vestidas con túnicas oscuras y veladoras prendidas en las manos, las cuales pasaban cerca de mí y rezaban algo, repitiendo muchas palabras que yo no entendía. A partir de ese momento todo es oscuro. Desperté en un hospital del Estado de México a más de 3 horas de donde me cité con este hombre. En mi cuerpo no había moretones, solamente había rasguños de pezuñas, como si un animal hubiera pasado arriba de mí. Tomé el medicamento pertinente, puesto que no estaba segura si me hicieron algo más. No he ido a las autoridades, puesto que me da mucho miedo volverme a encontrar con este sujeto. Ya terminé mi carrera, pero recuerdo perfectamente que esos últimos años y caminar cerca de la facultad donde ese hombre impartía clases me parecía una tarea imposible. Tenía mucho miedo de encontrarme con este hombre, aunque ahora, en retrospectiva, pienso que este sujeto ni siquiera trabajaba ahí. Pensar que pude haber dejado a mi hija sola me parte el alma, y a partir de este momento elijo lugares donde las personas me conocen y sé que me pueden ayudar. Para aquellas chicas que lleguen a escuchar esto, tengan mucho cuidado. Sabemos que esta vida no tiene nada de fácil. Elijan siempre lugares de confianza, que sepan que ustedes están trabajando y que puedan ver por ustedes.
o estén al pendiente de cualquier situación, ya que cualquier cosa puede pasar y puede que no en todos los casos puedan contarla como yo lo estoy haciendo. Una suscriptora anónima nos cuenta: te mando un cordial saludo, Stan. Una amiga es fan de tu canal. Me recomendó verlo. Al ver que subiste historias de acompañantes, nosotras nos dedicamos a esto y quiero agradecerte por exponer estos casos y que sepan que cada noche estamos expuestas a algo malo y con cada cliente estamos aterradas por lo que nos pueda pasar. Sin embargo, tenemos que cumplir con el trabajo ya que es nuestro sustento. Así que decidí mandarte mi historia para que la des a conocer con los demás. Es lo peor que me ha pasado y algo que traeré en mi mente hasta que me despida de este mundo. Verás, a la fecha me sigo dedicando a esto, pero cambié de punto por lo que me pasó. Yo laboraba en la zona centro y en la Merced, cerca de donde está la entrada del metro. Cada noche hasta altas horas de la madrugada, ya que teníamos que cumplir con una cuota y la tenías que cumplir cada día, sin importar que había pocos clientes. Estaba pensando en cómo hacerle para conseguir dinero. Nosotras nunca íbamos lejos de la zona, pero la necesidad provocó una serie de circunstancias que me dejaron una lección. De repente llegó un carro y me hizo una señal. Este auto, vale decirlo, era de muy buena marca y de verdad se veía caro. Él me preguntó en cuánto daba la noche completa. Le di mi tarifa, un tanto alta, viendo que venía de un buen carro, y me dijo que me daría el doble, y dependiendo de cómo me comportaba me iba a dar un extra. Yo, encantada con escuchar eso, le dije que sí, que a qué hotel íbamos a ir, a lo que él me respondió que íbamos a ir a su casa, a una reunión, así lo dijo él. Le mencioné que no me permitían alejarme de mi punto de trabajo. Él me insistió y me dijo que me subiría a la oferta. Incluso me adelantó algo, me dio dinero en ese instante. Es así que, con lo que le cobraba, me sobraría bastante. Así que terminé accediendo, no sin antes de decirle a mi amiga de confianza que estuviera pendiente de mí. Le mandé mi ubicación en todo momento por WhatsApp, por si no me comunicaba con ella, supiera dónde estaba. Y es que en verdad en este rubro te puedes encontrar con cualquier tipo de persona, con clientes que directamente son peligrosos. A fin de cuentas me subí al carro y me fui. Él me hacía la plática, me acariciaba y me decía que estaba escogiendo bien entre todas. Al escuchar eso me sentí halagada. Yo pensé que dicha reunión estaría cerca, pero manejó como 40 minutos. Incluso le pregunté si faltaba mucho, a lo que él me dijo que estuviera tranquila, que iba a pasar una noche inolvidable. Y la verdad, así lo fue. Fuimos a dar aproximadamente hasta donde se encuentra el Parque de los Dínamos. Llegamos a la casa, y esta desde verla te da una impresión lúgubre. Él, muy caballeroso, me abrió la puerta y entramos a su casa. No se escuchaba ruido, ni había gente. Me dijo que iría a cambiarse para que fuera más interesante. Mientras lo esperaba en la sala, observaba cada rincón de la casa y veía cosas extrañas como esotéricas, pertenecientes a alguna religión. Yo la verdad no estoy entendida en estas cosas, pero sé que son de ese tipo de religiones que muchos practican hoy en día. Se tardó sin mentirte como 20 minutos. Ya estaba desesperada porque no venía. Cuando iba a subir las escaleras para preguntarle si estaba bien, venía bajando. Traía puesta una capa oscura. Era larga y parecía de seda. Incluso alcancé a notar unas esposas, pero al ver las decoraciones de su casa, pensé que era una clase de disfraz, algún juego de rol que tenía en mente. Me dijo que ya estaba listo el cuarto, pero que antes de subir iba a preparar unas bebidas. Yo me saqué un poco de onda, porque había dicho que era una fiesta. Pregunté sobre la fiesta y me dijo que sí, que los invitados ya estaban listos. Pero yo no veía a nadie más, solo estábamos él y yo. No se escuchaba ruido alguno. Me dio mi bebida. Pensé que era vino, porque se veía roja, pero estaba un tanto viscosa, un tanto densa, y él me dijo que lo tomara. No quise ser descortés y le di un trago. Sabía medio raro, como a óxido, y ahora que lo pienso siento que era sangre, pero yo escuché cómo lo sacó del refrigerador. No vi la botella, pero escuché la puerta. Ya no me lo quería tomar, pero él insistía.
Parecía disfrutar cada trago que daba. Con asco me terminé mi copa. Quería vomitar por el sabor tan raro que tenía. Después de eso me dijo que ya estaba lista. Sacó las esposas y me las puso. Subimos las escaleras. Al abrir la puerta pensé que abriría la cama para llevar a cabo el acto, pero lo que vi me dejó aterrada. Y es que sí había gente. Dentro de la habitación había más personas, idénticamente vestidos igual que él, con túnicas oscuras. Vi por todos lados velas negras. En el piso había un pentagrama y en medio una mesa. Forcejé con todas mis fuerzas para zafarme, pero me fue imposible, ya que tenía una fuerza descomunal, y yo con las esposas me era más difícil. Lloraba aterrada y pensando que ese sería mi final. Me agarraron entre varios, ya que seguía forcejeando y pataleando. Me pusieron otras esposas, pero ahora en los pies. No sabía qué me iban a hacer, pero sabía que era algo malo. Preguntaba el por qué hacían eso. Le decía que le devolvía el dinero, pero que me dejara. Él me dijo que me callara con voz autoritaria. Uno de ellos sacó unas tijeras y me cortó el vestido que llevaba, también mi ropa interior, dejándome completamente expuesta. Yo seguía llorando y rezando por mi vida. Todos se pusieron en círculo, dejándome a mí en medio. Empecé a escuchar cómo rezaban. No entendía ni una palabra de lo que decían. Al parecer era otro idioma. Duró fácilmente como 30 minutos. Uno de ellos se dirigió al cuarto y sacó 2 gallinas. Hicieron lo que hicieron y derramaron todo su líquido sobre mí. Y el líquido de este animal olía igual a lo que tomé. También dibujaron símbolos extraños sobre mí. Todavía quería luchar por sobrevivir, pero era inútil. En mi mente me empecé a despedir de mi familia y amigos mientras lloraba. No sabía cuánto tiempo había pasado, ya que por el esfuerzo me sentía cada vez más cansada. Me dormitaba y despertaba y volví a rezar. Cuando terminaba mi oración, me pusieron de espaldas y en mi espalda comenzaron a escribir algo. No sé con qué lo hicieron, pero me dejaron marcas que se quedarán para siempre, junto con mi trauma. Y es que me ardía y dolía. Gritaba cada vez menos porque sentía que me desvanecía del dolor. No supe qué me hicieron, ya que me desmayé. Escuché tenuemente que mi celular sonaba. Pensé que era mi imaginación, ya que lo había dejado en la sala. Después de unos minutos escuché que tocaron el timbre. No sé quién abrió, pero escuché la voz de mi amiga y recordé que le había pasado mi ubicación. Así que con las pocas fuerzas que me quedaban, grité como pude y creo que me escuchó. Pero la persona que la abrió le dijo que no estaba ahí y cerraron la puerta. Pero te digo que sí me escuchó, porque se oían sirenas de patrullas afuera de la casa. Al escucharlas, todos se fueron corriendo, saltándose por las ventanas hacia otras casas, perdiéndose entre la maleza. Tengo entendido que solo agarraron a 2 personas y ninguna era la que me contrató. Mi amiga subió a cada cuarto buscándome, gritando mi nombre hasta que me encontró. Lloró por la forma en que me había encontrado y le gritó a los policías que llamaran a una ambulancia. Subieron y me desataron. Me llevaron de urgencia al hospital para atenderme. Afortunadamente, y gracias a mi amiga, no pasó a mayores. Pero en verdad, vi mi final con esas personas. No me acordaba que le había pasado mi dirección a mi amiga. Ahora solo me quedaron las marcas en mi espalda y los escalofriantes recuerdos en mi memoria. Y sobre todo el miedo de volverme a encontrar a aquella persona que, como te reitero, no lograron arrestar. Las otras personas que sí agarraron, extrañamente las soltaron, y los policías me dijeron que no podían hacer mucho. Fue una total tontería, pero siento que esas personas tenían conectes o algo parecido para que pudieran soltarlos así de fácil. Y es que parecía que no eran personas del todo normales. Mis allegados me dijeron que no continuara con este caso y simplemente lo dejara en el olvido, ya que podría terminar peor y podría tener fuertes represalias. Sé que no han dado con el paradero de esta persona, y a pesar de que me cambiaron lejos de la zona donde estaba, tuve suerte de vivir y contarte mi historia con estas extrañas personas que no sé hasta dónde estaban dispuestas a llegar conmigo, pero me pongo a pensar con cuántas mujeres han hecho esto y cuántas no han tenido la suerte de sobrevivir como yo. Te mando un saludo y gracias por contar mi historia, si es que lo haces. Y te reitero que cada noche que pasa es un día de supervivencia para nosotras. Soy egresado de la Prepa 7 de la UNAM
que está cerca de la Merced, justo atrás del mercado de Sonora. Lo que estoy a punto de contarte es completamente real. No tengo la intención de que alguien sepa que viví esto. Me siento penado y mal conmigo mismo, o al menos con el yo de la preparatoria, pero tenía que mandar esta historia. Yo ingresé a la preparatoria 7 aproximadamente hace 15 años, cuando no había mucha información y conciencia social, por lo que pido que no se me juzgue. Yo no había tenido ningún tipo de experiencia íntima en los 2 primeros años de la preparatoria, por lo que uno de mis compañeros de aquel entonces se la pasaba burlándose de mí. En el último año de preparatoria, un amigo me dijo que sería muy tonto si llegaba a la universidad sin haberlo hecho, por lo que me aconsejaban o me motivaban a contratar a alguna chica que está ahí en la Merced. Ya sabes, las de Avenida Circunvalación. Yo era una persona muy tímida en ese momento, pero me pareció una buena idea, aunque a día de hoy me lo reprocho siempre. La verdad es que si alguien está escuchando esto y está pensando en hacerlo, y sobre todo son chicos, la verdad, no se los recomiendo en lo absoluto. Saliendo de la escuela, fui a Circunvalación para ver si podía tener mi experiencia con alguna de ellas. Sin embargo, la vergüenza me impedía interactuar con ellas. Apenas se me acercaban, hacía como si no las viera. Poco a poco pasé esas calles y me fui alejando. Llegué hasta una iglesia que está cerca y me reproché a mí mismo por mi reacción. Ahora, en retrospectiva, pienso que algo más bien me decía que lo que estaba a punto de hacer no estaba bien. Me sentía mal conmigo mismo. Me dieron aproximadamente las 9 de la noche ahí, en la iglesia, y fue entonces que decidí regresar a casa. Justo cuando decidí salir de este templo, escuché algo raro afuera de la iglesia, cercano a la pared. Había alguien llorando. Era una mujer. Pude ver perfectamente que traía un vestido rojo y tacones. No podía verle el rostro. Yo tenía que pasar enfrente de ella para tomar la calle que lleva directamente a mi casa, por lo que decidí pasar junto a ella. Pero la curiosidad me llevó a voltear y ver el rostro de esa mujer. Volteé poco a poco con temor, y lo que vi me dejó en shock. Y es que al parecer eso no era una mujer. Traía un vestido rojo, pegado y muy corto. Las piernas eran normales y largas, pero al subir la mirada, el rostro era horrible. La mitad de la cara era de una mujer, pero de la nariz hacia abajo era una cara de caballo. En ese momento te juro que no podía moverme. Estaba como clavado en el suelo. Por instinto volví a ver la cruz puesta en la entrada de la iglesia y me desmayé. No sé cuánto tiempo fue, pero al parecer solo fueron unos minutos. Pero al parecer fue por la impresión y también por no haber comido nada ese día que me desvanecí. Cuando desperté, 2 mujeres bastante grandes me estaban ayudando. Estaba sentado y ellas me estaban pasando alcohol por mi nariz. Esto para que reaccionara. Yo seguía muy asustado para ver si veía ese ser, pero ya no había nada. Le conté todo a estas mujeres. Al principio no a detalle, pero sí mi encuentro con este ser. Una de ellas me dijo: «Ay, chamaco, te encontraste con la mujer caballo por andar buscando cosas que no debes, ¿verdad?». Yo estaba bastante asustado, por lo que a final de cuentas terminé por contarle todo a esas mujeres. Yo no tenía ni idea de que se trataba de un ser bastante común en la Merced. Según ellas, esta mujer caballo se le aparece a las personas que andan buscando el servicio de estas mujeres. Sinceramente no sé qué pensar. Ya pasaron muchos años de este suceso. Zair Alesana cuenta: mi papá fue chofer de unas escorts. Él las llevaba de un servicio a otro. Nos comentaba que eran chicas muy lindas, tanto físicamente como por su forma de ser. En el tiempo que trabajó con ellas, no pasó nada fuera de lo normal, ya que también él estaba al tanto de ellas. En cierta forma las cuidaba, por si algún cliente se quería pasar de listo. Un día decidió renunciar, porque el jefe se puso muy pesado y le quería pagar menos. Un par de semanas después, salió en las noticias que una de las chicas con las que él trabajaba había pasado a mejor vida. Él la conocía personalmente. Fue horrible enterarnos de esta situación,
He escuchado muchos comentarios que ellas se lo buscan y me da coraje leerlos, y también cuando tipejos se propasan con ellas. Una cosa es el consentimiento y otra muy diferente, que hagan ese tipo de cosas. Desde hace 15 años que decidí adentrarme a este mundo, he tenido clientes muy extraños. He vivido experiencias dolorosas. Te voy a contar la vez que mi integridad estuvo peligrando al límite. Esta historia no es paranormal, pero es una experiencia que me causa mucho terror. Todas las noches que me voy a trabajar, tengo miedo de repetirla y sobre todo, de volverme a encontrar con este sujeto. Te cuento. Recuerdo que fue un 15 de abril. Lo recuerdo muy bien porque acababa de ser el cumpleaños de mi hermana. Me fui a trabajar como todos los días. Era quincena, así que esperaba que fuera una noche muy buena. Llegué a mi lugar de trabajo, saludé a otra compañera que casi llegó al mismo tiempo. Transcurrió la noche y con ella varios clientes. Ya casi eran las 10 de la noche cuando me aborda un cliente que ya había atendido antes. Le pondremos de nombre Fernando. Me acerqué a él y en esa ocasión me dijo que quería llevarse a 2 chicas. Yo ya había salido con él en varias ocasiones, así que con toda confianza le dije a mi amiga, que saludé al principio, que si nos quería acompañar. A esta amiga por privacidad la llamaremos Sofía. Ya estábamos las 2 dispuestas, pero en eso el cliente nos dijo que sería en su casa en vez de un hotel. Para esto Sofía se me queda viendo como preguntándome si estaría bien, ya que siempre íbamos a un motel. A lo que le dije que no se preocupe, que todo iba a estar bien. Esto porque ya era un cliente frecuente, que según yo conocía, y en ningún momento se me pasó por la cabeza que nos fuera a hacer algo malo, pero qué equivocada estaba. Era un hombre no tan grande, le calculo unos 40 años, bastante simpático. Siempre me hacía reír. Llegamos a una casa en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, con grandes rejas. La casa era muy bonita, y como todas las casas de por ahí muy grande, la cual contaba con un jardín, que según nos dijo, que estaba en construcción, y una fuente con luces de colores. La sala era grande y lujosa. Nos dijo que nos pagaría muy bien, que solo nos divirtiéramos, que bailáramos, y posteriormente llevar a cabo el acto con las 2 toda la noche. Ambas nos sentimos afortunadas, ya que le pedimos una cantidad bastante alta, y no se negó. Aparte de que nos divertiríamos con el alcohol. Nos dio el dinero a cada una, lo guardamos muy bien, nos fuimos durmiendo hasta las 4 de la mañana. Sofía y yo, para esta hora, ya estábamos bastante tomadas. Podía notar que Sofía estaba más que yo. Como a eso de las 5:30 de la mañana, las ganas de ir al baño me despertaron y vi que aquel hombre ya no estaba en la cama. Pensé por un momento que se había ido, así que sin pensarlo, moví a mi amiga para que nos fuéramos de ahí, pero no despertaba. Estaba profundamente dormida, o eso creí. Yo no me aguantaba más y fui al baño. Estaba descalza y casi sin ropa. En eso, que escucho algo extraño. Lentamente me asomé por la ventana, ya que esos ruidos provenían del patio. Lo que vi me dejó perpleja. Era Fernando excavando en el jardín, donde nos dijo que estaba en remodelación. Por mi estado y porque todavía estaba adormilada, tardé en comprender que lo que estaba haciendo no era arreglar su jardín. Más bien, estaba cavando 2 agujeros demasiado profundos y grandes, justo como para 2 personas. Me espanté tanto que las ganas de ir al baño se me fueron. Corrí rápidamente al cuarto, moví a mi amiga de forma brusca para que despertara. Le dije que tomara sus cosas rápidamente, porque teníamos que irnos, porque el que nos contrató tenía comportamientos extraños y podría pasarnos algo. Ya cuando nos íbamos a salir de ese cuarto, escuché cómo Fernando entró a la casa, cerrando la puerta con llave, e incluso escuché un candado. Pasaron como 10 segundos cuando escuché cómo empezó a subir las escaleras. Ella estaba demasiado tomada y no entendía la gravedad del asunto. Supe de inmediato que no iba a pararse del cuarto. Opté por esconderme debajo de la cama, ya que cada vez estaba más cerca. Cuando entró, yo con toda la fuerza que pude lo jalé de los pies tirándolo, golpeándolo como pude, con todo lo que encontraba a mi paso. Aquel hombre me dio el golpe más fuerte que he sentido en mi vida. Sentía como todo se volvía negro en mis ojos. Sentía que me desmayaba y solamente escuché que dijo:
Tú quieres ser la primera. Está bien. Fue entonces que me cargó bajándome de las escaleras. Como pude, pataleé, tirándonos a ambos. La cabeza de Fernando chocó contra el barandal y a mí se me dislocó el hombro y me rompí una costilla. Pero por el intento de supervivencia y la adrenalina, no sentí nada. Me di cuenta que ya no teníamos nuestros celulares. No sé qué habrá hecho aquel enfermo con ellos. Sin pensarlo, tomé el teléfono de su casa y le llamé a otra trabajadora con la que compartíamos lugar de trabajo. Afortunadamente esta compañera llegó demasiado rápido con otras. Fui por Sofía, alisté sus cosas, la vestí como pude y la bajé casi cargando. Sobre todo me costó mucho trabajo romper el candado que estaba en la entrada. Para nuestra mala suerte aquel tipo no falleció aquel día, ya que supe que había sobrevivido. Nunca regresé a trabajar a ese lugar. Incluso me mudé de estado. Ahora me dedico a otra cosa, y es que tengo miedo de volvérmelo a encontrar. Ahí entendí que no terminas de conocer a las personas. Creí que por ser un cliente frecuente no nos pasaría nada, pero vaya que estaba equivocada. Quiero compartir una historia que me gustaría sea anónima. Esto ocurrió en la época de los 2000. Mi amiga, a quien llamaremos Nina, y yo éramos inseparables. Desde la secundaria fuimos amigas, más de 15 años. Yo soy terapeuta. Ella eligió ser, ya sabes, trabajadora. Esto desde los 20 años. A pesar de su trabajo, nuestra amistad siempre estuvo intacta. Yo entendía su elección y no me metía. Nina no solo era hermosa, sino que también tenía una personalidad encantadora. Un día planeamos celebrar mi cumpleaños juntas. Acordamos encontrarnos a las 7 de la noche para el precopeo, antes de ir al teatro. Llegué al bar puntualmente, pero Nina nunca apareció. Llamé varias veces, pero nunca me contestó. Me asusté bastante, ya que ella siempre estaba pegada al teléfono. Tuve que ir a su departamento. Al entrar, ya que tenía llave, vi que todo estaba en orden, pero ella no estaba. Muy triste y desesperada, dejé una nota y me fui a mi casa. Días después, la policía me investigó. Me detuvo como sospechosa del fallecimiento de Nina, ya que las cámaras de seguridad habían registrado mi llegada y salida del edificio. Fui interrogada, pero mi coartada se sostuvo a que estuve en el bar esperándola 1 hora. Y en el departamento solo estuve 5 minutos. En cambio, el verdadero culpable estuvo en su departamento 3 horas antes que yo. Esto fue gracias al testimonio de una vecina. Yo pude salir y checaron esa parte de las cámaras de seguridad. Esa señora mencionaba que ese sujeto solía visitarla constantemente. Nina estaba en su closet. Durante todo el tiempo que estuve en la casa esperándola, ella estaba ahí, en el closet. Obviamente, había pasado a mejor vida. Finalmente el culpable fue arrestado. Recogí a mi amiga de los lugares donde la tenía la autoridad y la llevé a cremar. La extraño cada día, especialmente en mi cumpleaños. Siempre brindo por ella y nuestra amistad. Este no es un trabajo tan divertido como algunos pueden creer. Hay mafias, sectas, organizaciones y actualmente hasta sindicatos que quieren tener a muchos y muchos trabajadores prácticamente esclavizados. Yo entré a trabajar a una agencia en donde habíamos más de 50 chicas. La agencia me avisó de una fiesta a mí y a otras 2. Nos dijeron que íbamos a ir con unos jóvenes que habían solicitado a 3 mujeres para que amenizaran el rato. Siempre nos acompañaba un elemento de seguridad que nos esperaba fuera de la casa. Nos dieron la ropa para la ocasión y a la agencia ya le habían pagado el 70%. Al final de la fiesta cobrarían el resto. Eran 3 chicos como de 25 años, universitarios creo yo. Esto lo deduzco por lo que charlaban. Nos hicieron bailar y luego cumplir con nuestro trabajo. Tomamos solo refresco o agua. No nos ofrecieron nada más, pero nos empezamos a sentir mal. Eran las 11 de la noche y teníamos que salir de ahí a las 11:30. Tengo un gran bloque negro a partir de ese momento. No recuerdo nada. Cuando despertamos, un hombre estaba ahí, a nuestro lado, pidiendo ayuda a la policía. Estábamos sin ropa y abandonadas a un lado de la carretera.
Lo que nos pasó fue terrible y grave, algo que actualmente estoy trabajando en superar. Esto es algo que no puedo evitar recordar y vomitar del asco. Sin embargo, la persona que nos encontró nos dijo cómo es que se detuvo y logró llamar a una ambulancia. Él dice que iba en la carretera manejando. Este señor era trailero y de repente vio a una muchacha como de 20 años correr por la carretera. Traía un pantalón de mezclilla y una sudadera. Él dijo que no pensaba pararse, pero de pronto, en cuestión de un segundo, aquella mujer se paró frente al camión. Este hombre dijo que paró de golpe, pensando que a pesar de eso, la había arrollado. Se bajó del camión y entonces alcanzó a ver a la muchacha entre la maleza, corriendo. Él la siguió para ver si se encontraba con bien, y fue ahí, en el camino, que nos encontró. Esto con evidentes hematomas y con un letrero sobre el pecho, con la palabra con 4 letras, con la cual muchas personas tratan de humillarnos. Le dijimos que no, que ninguna otra chica venía con nosotras. Éramos solamente nosotras 3. Extrañado, se quedó ahí hasta que llegó la ambulancia. Después nos llevó a Puebla. Al parecer, la persona de la agencia que habían mandado a cuidarnos, es decir, la persona de seguridad, dijo que en ningún momento nos vio salir. Al parecer dice que nos habían sacado por atrás. Esto yo nunca lo he creído. Sospecho que el de seguridad tuvo algún tipo de trato con esos jóvenes para que nos hicieran eso. Soy estudiante de Derecho y metí una denuncia. Hice que fueran los policías a la casa donde nos habían hecho tanto daño. Sin embargo, cuando llegamos, esa casa estaba sola. Los vecinos dijeron que los dueños suelen rentar la casa como Airbnb. Es así que cualquiera podría haberla rentado. La agencia nos dio un día de descanso solamente por este incidente y después nos obligó a seguir trabajando. De paga nos dieron algo mínimo, ni siquiera el 10% de lo que cobraron. Incluso nos llamaron la atención, supuestamente porque había sido nuestra culpa. Definitivamente me fui de ese lugar. Ya no vivo en Puebla y ahora solo trabajo para conocidos y amigos. Mi nombre es y soy originaria de Michoacán. Actualmente vivo en Estados Unidos con mis papás. Hace 7 años mi hermana Lorena desapareció, aunque las autoridades decían que ella ya no estaba con nosotros. La familia y yo siempre sentimos que se la habían llevado. Fue hace 2 años que empezaron los eventos extraños en la casa, como objetos que se movían y voces en las noches. Un día, mientras regresaba de la escuela, vi a lo lejos a mi hermana, o al menos a una joven que se parecía muchísimo a ella. Lo extraño es que Lorena iba cargando algo entre brazos, como un bebé. Corrí para alcanzarla. Te juro que estaba corriendo muy fuerte, pero entre más me acercaba parecía que ella se alejaba. Era raro, porque yo corría a alta velocidad y ella solo estaba caminando. No la alcancé, pero llegué a una casa custodiada por hombres que tenían armas y perdí el rastro. Fui a casa y le comenté todo a mis papás. Mi padre contactó con un hombre de la policía quien intervino. Fue a esa casa y otra cercana y ahí rescataron a varias muchachas, todas entre 12 y 25 años, las cuales estaban siendo utilizadas en su contra. 3 de las chicas confirmaron que mi hermana Lorena había estado ahí, pero lamentablemente había pasado a mejor vida cuando dio a luz, producto de todo lo que le hicieron. Tanto el bebé como ella partieron de este mundo. Las chicas no supieron dónde quedó mi hermana. Todo esto pasó 1 año después de que no supimos nada de su paradero. Cuando cumpliera los 15 años, a pesar del tiempo, a veces me imagino a Lorena sentada junto a mí, con ojos tristes, cargando a su bebé, y por todo lo que pasó con mi hermana, ahora que salgo a la calle, tengo miedo de que alguien me haga algo. Esta fue la experiencia más horrible que me sucedió cuando era trabajadora de noche. No mencionaré las locaciones exactas donde esto ocurrió, porque hasta el día de hoy vivo con el miedo de que alguien referente a esto me encuentre. Una noche del año 1999, solicitaron el servicio de mis 8 compañeras y yo.
para una fiesta privada. No era nada raro que nos llamaran a atender este tipo de citas. No diré el nombre real de ellas, solo les diré el seudónimo que les dieron en el trabajo, los cuales son Sarabia, Lidia, Cindy, Zafiro, Quetzal, Paloma, Rubí y yo. La fiesta sería en un parque industrial muy famoso, por lo que desde un principio suponíamos que atenderíamos a personas muy importantes dentro del ámbito empresarial, tal cual lo habían hecho otras compañeras con anterioridad. El chofer nos dejó en la entrada de las instalaciones y nosotras caminamos entre bodegas y patios, únicamente guiándonos por el sonido de la música que se escuchaba al fondo. Llegamos a una bodega que había sido preparada especialmente para aquella fiesta. Adentro, el sonido del tecno noventero retumbaba en todo lugar, mientras las luces rojas daban ese ambiente sensual y eufórico. Dentro del recinto había al menos 100 personas y probablemente más de 80 de estas eran hombres que no traían ni una sola prenda. Se hallaban bebiendo y comiendo bocadillos, al igual que las pocas mujeres que habían. Podíamos intuir que eran mayores únicamente, viendo por sus cuerpos. Una particularidad que todos compartían eran que tenían el rostro cubierto, ya sea por máscaras o antifaces. Quiero imaginarme que era para cubrir sus identidades. La mujer que nos atendió al llegar nos pidió que nos quitáramos todo. Solo nos dio una capa con la cual nos cubríamos. Lo raro, por así decirlo, es que éramos las únicas en toda la fiesta que las estábamos utilizando. Después de eso, aquella mujer solo se limitó a decirnos: disfruten. Hasta donde teníamos entendido, el servicio había sido contratado por 3 horas, así que decidimos relajarnos y hacer caso a lo que se nos había dicho. Para que lo sepan, a veces los dueños de discotecas nos contrataban para noches especiales, donde querían dar una imagen de que habían muchas mujeres guapas en sus locales. Eso sentimos, que esta era justo una de esas encomiendas. Así pasamos 1 hora, que de pronto se convirtieron en 2, bebiendo, comiendo, bailando entre nosotras y claro, ocasionalmente con alguno de los asistentes, aunque en realidad no parecían estar muy interesados en convivir con nosotras. De pronto la música se detuvo y decidieron hacer un brindis. Un hombre muy elegante tomó el micrófono, hizo un brindis por el dinero, por las mujeres y por el éxito. Sinceramente fue un brindis algo incómodo. Comenzaron a repartir copas con lo que parecía ser sidra. Brindamos y al cabo de 5 minutos, mis compañeras y yo nos comenzamos a sentir extrañas. Fue Cindy la primera en mencionar que se sentía mal. Seguida de ella, todas nos dimos cuenta de que no estábamos bien. Nos daban mareos y estábamos quedándonos inconscientes. Fue Paloma quien se puso alerta y dijo que debíamos de salir de ahí, pero ninguna logró dar más allá de algunos pasos antes de caer al piso, completamente inconscientes. Desconozco cuánto tiempo estuvimos dormidas. Es más, no sé si tan siquiera todas estábamos dormidas, pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que no se enteraron de nada. Esa es la forma en la que me consuelo. Al abrir los ojos, estaba en el piso en completa oscuridad. Comencé a quejarme. Mi cuerpo me dolía mucho, en especial mi pie izquierdo. No podíamos ver absolutamente nada. Comencé a incorporarme recargándome en los brazos de mis amigas, que parecían seguir inconscientes. Trataba de hablarles, llamándolas por sus nombres, y solamente Zafiro respondió, con una voz algo aturdida. Ambas comenzamos a preguntarnos dónde estábamos, o por qué estábamos en ese lugar. Ninguna de las otras chicas parecía responder, y pronto comencé a ponerme nerviosa. Sentía mucho miedo. No podíamos ver nada, pero sí percibir un fuerte olor a hierro. Con trabajo apenas si me pude poner de pie. Por poco, y resbalo con un líquido que estaba derramado. Al recargar mi pie izquierdo, me llegó un dolor más intenso que la punzada que sentía al estar acostada. Zafiro se dio cuenta que estábamos en un cuarto de madera. A tientas, en esta completa oscuridad, ella logró encontrar una puerta que poco a poco iba abriendo, dejando entrar el destello de una luz amarilla que estaba a lo lejos y el resplandor azul de la luna. Con esa poca iluminación nuestros ojos pudieron ver el horror.
Alrededor de nosotras estaban tiradas nuestras amigas, pero la mayoría de ellas no estaban completas. Simple y sencillamente estaban sus extremidades por todos lados. Yo había agitado a alguna de mis compañeras, tratando de despertarla, y en ese momento me di cuenta de que lo que realmente había tocado era simplemente una pierna suelta. No sabría decir a quién le pertenecía. Al parecer habían más y no éramos las únicas. Zafiro y yo quisimos gritar, pero ambas fuimos conscientes del peligro que corríamos. Ahogamos nuestros gritos y lágrimas mientras salimos de ahí, apuradas. Estando afuera vimos que ese lugar era una pequeña cabaña en medio de una zona boscosa, muy alejada de la ciudad. Fue en ese momento que me di cuenta que a Zafiro le faltaba un pedazo de oreja, y a mí me hacían falta 2 dedos más pequeños de mi pie izquierdo. Ambas estábamos cubiertas de un líquido rojo, que al parecer era de nuestras amigas. No sabíamos qué hacer, pero sabíamos que no podíamos quedarnos ahí. Así que sin importar el dolor, ambas decidimos comenzar a caminar, obvio, sin ir sobre la carretera. Andaríamos dentro del bosque en paralelo a aquel camino, esperando no encontrarnos con ninguna de esas personas que nos habían puesto en esa situación. Es aquí donde surge uno de los grandes misterios de esta historia. Caminamos tal vez durante 1 kilómetro, sin habernos topado con absolutamente nadie. Sin embargo, en algún punto encontramos varias camionetas, las cuales eran muy lujosas, todas con manchas rojas, como si las personas que iban a bordo hubieran sido acabadas. Pero no había ni una sola persona, ni restos de estos, ni tampoco una pista clara que nos dijera qué había pasado. Nos preguntábamos por qué nos estaba ocurriendo eso a nosotras. Continuamos nuestro andar entre los árboles. El frío ya comenzaba a entumir nuestros cuerpos. Zafiro y yo comentamos que habíamos visto unas sombras en el camino de lo que parecían ser mujeres. Me gustaría pensar que son aquellas mujeres que lamentablemente perecieron y ahora están viendo por nosotras. Con muchísimo esfuerzo y al punto del colapso, llegamos a una gasolinera, donde afortunadamente una mujer que estaba tomándose un café nos vio y se ofreció a llevarnos en su tráiler a la clínica más cercana. En la cabina de su tráiler comenzamos a llorar. Lloramos como si nunca lo hubiéramos hecho en nuestras vidas. Cuando llegamos a la clínica por nuestro estado, reportaron el incidente a la policía y ambas tuvimos que brindar declaraciones de todo lo sucedido. Buscaron a nuestro coordinador, por llamarlo de alguna forma, y cuando fueron a interrogarlo, encontraron su casa con indicios de que hubo una fuerte pelea, pero ningún rastro de él. Las semanas pasaron y nunca se detuvo a nadie. Argumentaban que no había pruebas suficientes de lo que habíamos dicho. De mis compañeras únicamente Quetzal fue reportada por sus familiares, pero las demás, siendo extranjeras, no tenían quien viera por ellas. Para nosotras, esto fue lo más horrible que pudimos haber vivido, pero no podíamos estar tranquilas, no solo por el trauma, sino por la inquietud de que alguien relacionado a esto nos encontrara, alguien de las personas que estaban en esa fiesta. Así que Zafiro y yo, tan pronto nos recuperamos, nos venimos a Estados Unidos, y a día de hoy, ambas llevamos más de 20 años aquí, tranquilas, como podemos, muy lejos de la frontera con México. No juzguen a nadie que trabaja en la noche. A pesar de lo que ustedes crean, los peligros son muchos. Ya dejé esa vida en el pasado, pero a mis ex colegas que aún siguen en las calles, solo me queda desearles que se cuiden mucho y que Dios las acompañe. Esta historia, vale decirlo, fue rescatada del canal Gritos en la Noche, canal que comparte toda clase de relatos sobrenaturales. Si te interesa, el link al canal de este colega estará en el comentario fijado. Ahora sin más, pasemos con la siguiente historia. El oficio de estas mujeres, de la vida fácil, entre comillas, realmente puede resultar en extremo complicada. Clientela algunas veces conocida y otras no tanto. No se sabe si todo será normal
o terminarán en mal estado físico, abandonadas, o en algún lugar solitario, o en otras situaciones más extremas, ni siquiera puedan contarlo, o en definitiva jamás vuelvan a ser vistas. Conocí a una vecina de aquí de mi ciudad que se dedicaba al mencionado oficio. Tenía dinero y presumía, donando cosas para las rifas que se hacían en el colegio de su hija. Cuando se les iba a hacer un festejo y necesitaban dinero para los festejos de los niños, llegó la temporada de irse a trabajar. Ella jamás volvió. La señora, que cuidaba de sus hijos, comentó que un cliente, al cual algo no le pareció en sus servicios, la ultimó con un objeto punzocón. Una historia triste y de terror real, y que lamentablemente en este oficio se vuelve en una tendencia que regularmente sucede. Algo que nos hace saber que este trabajo es de todo menos algo fácil. He trabajado por 10 años, desde los 17. He tenido clientes por lo general mayores de 50 años con dinero y muy buena posición social. Más que ser una mujer de la vida galante, me considero una sugar baby, como se nos suele conocer. Yo no salgo a las calles a pararme a alguna esquina. Me llaman y yo me traslado al lugar del encuentro o pasan por mí en algún sitio. Ninguno de mis clientes conoce mi domicilio. Esto es muy importante, por lo que después voy a contar. Entre mis clientes había uno que era muy especial. Aunque no debería, le tenía mucho cariño. Me obsequiaba regalos muy costosos, como un carro, y a pesar de todas esas atenciones y regalos, nunca se sintió mi dueño o insistía en casarse conmigo. Curiosamente era el único cliente soltero que tenía. En unas vacaciones que me llevó a Cabo San Lucas, me hizo hacerle una promesa un tanto curiosa, la cual consistía en que cuando él falleciera, yo tendría que ir a bailar a su tumba, usando ropa muy sensual, o no me iba a dejar en paz. Siempre me dio risa esa ocurrencia. Pasaron 3 años, nos veíamos de vez en cuando, hasta que un día, lamentablemente, él falleció. Me dio mucha tristeza la noticia, no por los costosos regalos que me daba, sino por el cariño con el que me trataba. Era lo que más iba a extrañar de él. Pasaron los días y comencé a soñarlo, pidiéndome que me cumpliera la promesa que le hice. Pero esos sueños comenzaron a inquietarme. Lo veía por varias partes. Escuchaba pisadas en el techo de mi casa, asumiendo que era él. Ese ruido era insoportable. Incluso me percataba de olores fétidos que me causaban vómito por lo fuerte que eran. Después de una semana, me decidí. Tomé la ropa roja que tanto le gustaba, junto con un abrigo. Eran las 10 de la mañana y me dirigí hacia el panteón. Su tumba era un enorme mausoleo que él había pagado. La puerta estaba abierta, así que entré, me quité mi abrigo y comencé a bailarle. Me puse a llorar. Realmente lo quería y extrañaba su compañía. En ese momento notó que alguien me toma unas fotos. Era el cuidador del panteón. Le reclamé al instante del por qué hizo eso, a lo que él me contestó que eran órdenes de don Pablo. Ahora hay una foto mía en ese mausoleo bailándole. Lo quiero mucho, pero no le perdonaré que me espantara de esa manera. Y después de ese día, los fenómenos desaparecieron. Hola Stan, vi tu video sobre trabajadoras nocturnas y me gustaría contarte una experiencia que tuve como trabajador. Tengo 24 años y esto pasó cuando tenía 18. Mi manera de trabajar es por internet, aplicaciones, recomendados y a veces en la calle. Hubo una ocasión en la que me encontraba en la calle con otros compañeros y se me acercó una mujer de aproximadamente 20 años, preguntándome si podía contratar el servicio, a lo cual yo accedí. Esto pasó en Cuautitlán Izcalli, en una colonia de altos índices de delitos. En esa noche fuimos a su casa, la cual estaba muy bien arreglada. Ya en el lugar, ella me dio de beber alcohol y acto después hice mi trabajo. Y como a eso de las 11 de la noche comencé a sentirme con mucho sueño y por ende me quedé dormido. Comencé a despertar como a la 1 de la mañana porque comencé a percibir un olor fétido, algo así como cuando pasas cerca de un perro.
Desperté por completo con dolor de cabeza y la vista borrosa, y cuando me logré recuperar, me vestí y me levanté de la cama, la cual ya no era como la había visto. Ahora era un colchón sin sábanas y demasiado sucio. El cuarto donde estaba se veía demasiado deteriorado y con nidos de ratas. Comencé a buscar a la mujer con la que había estado y no la encontré, pero cuando descendí a la planta baja, comencé a alumbrar con mi celular y vi la casa y cómo lucía ahora. Y es que ahora tenía un aspecto como si hubiese sido abandonado desde hace años. Me asusté y cuando quise salir al patio para abrir la puerta de la entrada, vi que estaba cerrada con cadenas. Comencé a gritar por ayuda y no lograba que nadie se acercara, así que decidí llamar a la policía. Y cuando llegaron, preguntaron por mí desde el otro lado. Les respondí y procedieron a cortar la cadena para que yo pudiera salir. Me pusieron contra la pared. Allí me revisaron y me subieron a la patrulla. Me interrogaron diciendo el por qué estaba en esa casa, así que no me quedó más que contarles toda mi historia. Y cuando terminé, me dijeron: «Ay, muchacho, tienes mucha suerte. Esa cosa con la que estuviste era la muerte. Y no eres la primera persona que le pasa esto, ya que anteriormente ha habido muchas personas a las que se las lleva y ya no salen con vida de esa casa». Desde ese entonces, dejé de trabajar en la calle y ahora solo lo hago por medio de internet. Esta ha sido de las cosas más extrañas que me han pasado en mi vida, si no es que la más extraña. Y es que me pregunto mucho lo que dijeron los policías, que ha habido varias personas que simplemente no la cuentan. Quizá yo pude haber sido parte de esas personas. Sé que no es muy aterradora mi historia, pero me gustaría que la leyeras. Y muchas gracias, Stan. Mi abuela me hizo entender que no era lo correcto. Me dediqué al trabajo de acompañante desde los 16 años. Durante varios meses trabajé en mi natal Sinaloa, pero después me fui a vivir a la Ciudad de México, donde me fue mucho mejor. 10 años después tuve que regresar a Culiacán a causa de que mi abuela había fallecido, pero nadie de mi familia aportó a los gastos funerarios. La relación que tenía con ella era complicada. Ella no sabía a lo que me dedicaba, pero ya sospechaba. Nunca me lo dijo para no tener problemas conmigo, pero yo lo intuí, ya que el cariño que nos teníamos mutuamente era muy inmenso. Así que yo pagué todos los gastos. Por ende, me quedé sin un solo peso, pero no me importó, ya que sería lo último que le podría dar. A pesar de poner el dinero, ningún familiar quiso darme asilo por el tiempo que estuve ahí. No me quedó de otra y tuve que trabajar para tener dinero, para pagar un hotel. A pesar del fuerte dolor que sentí en mi corazón, cuando tuve mi primer cliente, me sucedió algo extraño. Me vi con él y me llevó a un hotel cercano. Ya cuando estábamos a punto de hacerlo, sentí la necesidad de voltear a la ventana. Sentía que alguien nos estaba mirando. Pensé por un momento que era alguien del mismo hotel, algún trabajador, pero era ilógico, ya que estábamos en el tercer piso. Estábamos muy alto como para que alguien se asomara, así que dirigí mi mirada hacia la ventana. Me impresionó mucho lo que vi. De inmediato me levanté, y no me lo vas a creer, pero era mi abuela la que estaba en la ventana. Vi su rostro y su expresión de desagrado. Sentía que estaba decepcionada de mí. Fueron como 5 segundos que la vi. Me vestí inmediatamente, salí corriendo de la habitación. Le dije a mi cliente que iría por algo. Obviamente no me creyó. Esa noche estuve pensando en mi vida y lo que hacía con ella. Tomé la fuerte decisión de ya no hacerlo en memoria de mi abuelita, y por respeto a ella, claro. Desde ese día que la vi decepcionada de mí, me dolió tanto, de hecho más que si me hubiera gritado o reclamado en vida, y desde ese momento mi vida ha sido más tranquila. Algo que sin duda es inherente a la Merced son las chicas que trabajan en circunvalación. Esta es una historia que más que aterradora, es triste y nos desvela una realidad que muchas de ellas viven. Llegué a la calle cuando apenas era una niña. Basta con decirles que era joven y la única manera que hallé para sobrevivir fue volverme compañía de encuentros
íntimos en la zona de la Merced y el mercado. Ahí fue donde conocí bastantes chicas que se dedicaban a lo mismo que yo. En mi primera semana de trabajo me encontré con Lucy, otra chica que era de mi edad, y de igual manera íbamos comenzando. No miento cuando digo que es un trabajo bastante complicado. Aquí adopté el nombre de Brisa, que es como me quiero llamar en este relato. Lucy y yo estuvimos juntas por 2 años. A veces compartíamos habitación en los hoteles de la Merced. Nos enseñamos a maquillar, nos cuidábamos la una a la otra, además de compartir la misma zona de trabajo. Lamentablemente nos pasó lo que a muchas. Caímos en sustancias. Ella de pronto ya no llegaba al hotel. Y a veces yo tampoco, incluso por días. Nos fuimos alejando poco a poco. Fue en 2002 la última vez que supe de ella, ya que me contaron que una camioneta azul se la había llevado y jamás la regresó. Han pasado 20 años de tal suceso y hasta el día de hoy ella sigue desaparecida. Tenía que contar este contexto para que entiendas de mejor manera mi pequeña historia. Yo dejé de consumir unos meses después de que ella no tuvo paradero. El dedicarme a buscarla me dio fuerza de voluntad, aunque nunca pude encontrarla. Nunca dejé este oficio porque ya tengo clientes frecuentes y la verdad, ya es mi trabajo fijo. Afortunadamente yo no tengo que pararme en una esquina y dar cuotas, ya que todo lo trabajo a través de citas y aplicaciones. En fin, hace 5 años me tocó darle servicio a un amigo de hace muchos años, el cual incluso me ayudó a dejar de consumir. Por diferentes razones fuimos al hotel donde comencé a trabajar. Después de haber terminado mi trabajo, me asomé por la ventana y juro por mi vida que vi a Lucy. Ella estaba recargada en la pared, como solía hacerlo, sus brazos cruzados y en una mano sujetando su bolso rojo, la que siempre cargaba. Era ella, lo sabía. Ella volteó a verme por un segundo. Mi impresión y la alegría de volver a ver a mi familia fue tan grande que salí corriendo casi sin ropa de la habitación. Sin embargo, cuando estaba en la puerta del hotel, ella ya no estaba. Ahí lo entendí todo. Y es que no había analizado bien esto, pero caí en cuenta y me dio un terrible escalofrío por todo el cuerpo. Me di cuenta de que habían pasado 20 años sin verla. Y la Lucy que yo vi ahí parada en aquella esquina era la niña de 11 años con la mirada triste que yo llegué a conocer hace 2 décadas. Y es que era imposible que fuera ella. Y es que en todo caso debería tener mi edad, es decir, 30, no 11. En la mañana del día siguiente que llegué a mi casa, inmediatamente puse una veladora y recé mucho por ella para que descansara. Espero así sea. Llegué a mi casa, luego puse su veladora y le recé mucho. Yo la vi con un semblante triste y siento que así estaba. El verla o ver su fantasma creo que me habla mucho de dónde está Lucy realmente. Esta es de las cosas más fuertes que me han pasado.